Hola a todos. En este video mencionaremos cuáles son algunos de los más importantes indicadores económicos y su aplicación en el entorno empresarial. Es parte de nuestro curso virtual Análisis de Indicadores Económicos aplicado a los negocios, de auladeeconomia.com. Primero que todo, sabemos que las empresas toman una serie de decisiones estratégicas. Es en el entorno donde aparecen las distintas oportunidades y amenazas que debe enfrentar cada empresa. Específicamente el entorno económico ofrece una serie de oportunidades y de amenazas, que la empresa debe detectar y tomar las decisiones apropiadas. Muchas de estas oportunidades y amenazas se relacionan con el crecimiento de la economía. Por ejemplo, debemos conocer cuál es la tendencia que sigue nuestra economía. Es decir, si generalmente crece en forma lenta, como la economía de Estados Unidos, o muchas economías de Europa, las cuales crecen a tasas bajas. O más bien estamos en una economía como la de China, o India, que han venido creciendo a elevadísimas tasas. Si nuestra economía está experimentando altas tasas de crecimiento, como en Perú, podríamos ser más optimistas, pues significa que el tamaño del mercado está creciendo fuertemente. Por otro lado, debemos identificar los distintos ciclos económicos, es decir, si la economía se encuentra en una fase expansiva o recesiva. Esto nos lo va a indicar el PIB, pero también la tasa de desempleo, los niveles de consumo e inversión, entre otros indicadores. A su vez podemos identificar cuáles son los sectores más dinámicos de la economía, porque en algunos de esos sectores económicos podrían estar nuestros principales clientes. Por otro lado, es importante saber la evolución de la demanda agregada, o sea, de variables como el consumo, la inversión, entre otros. Un punto crucial es la estabilidad de la economía. En América Latina, las altas tasas de inflación y de devaluación de las monedas en los años 70 y 80 representaron amenazas graves para el desarrollo de los negocios. Por eso debemos dar seguimiento a los indicadores de precios, a la evolución de los tipos de cambio y a las tasas de interés, entre otras variables importantes. Podemos decir que los principales indicadores a los que se debe dar seguimiento en este sentido son: la tasa de variación del PIB real, tanto anual como trimestral. También el PIB desglosado por sectores y el PIB por el gasto, o sea, por los distintos componentes de la demanda agregada. También el PIB per cápita, o sea, el ingreso promedio por habitante. Luego la tasa de inflación anual, mensual y su tendencia. Igualmente el tipo de cambio, su variación mensual y anual, y el tipo de cambio real. También las distintas tasas de interés, donde se considera las más representativa la tasa de interés pasiva a 6 meses. Aunque también hay otras tasas de interés que podrían ser importantes. También en ese proceso de detectar oportunidades y amenazas es fundamental estudiar los indicadores del sector externo de la economía, especialmente porque las economías son cada vez más abiertas. Algunos indicadores del sector externo de la economía nacional pueden ser las exportaciones e importaciones de bienes, tanto totales como por distintos bienes, pues nos dice en cierta manera cuáles bienes nacionales tienen demanda en el exterior y cuáles bienes importados tienen demanda en nuestro país. Igualmente es útil estudiar las exportaciones e importaciones de servicios, y las transferencias desde o hacia el exterior. Otro dato que puede ser importante es el de los flujos de capitales, pues la llegada de capitales tiene un impacto importante sobre el tipo de cambio, las tasas de interés, y en el caso de la inversión extranjera directa, representa la posibilidad de nuevos negocios. Adicionalmente es importante dar seguimiento a las reservas monetarias internacionales, porque si se tienen reservas abundantes puede conducir al fortalecimiento de la moneda nacional. Mientras que una reducción de las reservas indicaría una posible depreciación de la moneda nacional. El tipo de cambio es una de las variables más importantes, por su efecto en el costo relativo de los bienes producidos en el país con relación a los importados. Con relación al sector externo no solo hay que considerar los indicadores del país, sino también los de la economía mundial. De hecho es necesario comparar muchos indicadores nacionales con los internacionales.
En este sentido es importante evaluar el crecimiento, o sea, la tasa de variación del PIB, de los mercados a los cuales podamos exportar. Por ejemplo, si exportamos a México, necesitamos saber cómo se está comportando el nivel de ingreso de los mexicanos. Asimismo debe estudiar las tasas de inflación, las tasas de interés, y los tipos de cambio, entre otras variables, de los países a los cuales exportamos, o de los que importamos. Estos indicadores nos pueden dar idea de la estabilidad de esas economías y cómo podrían comportarse los costos de hacer negocios con esos países. Podemos resumir que algunos de los indicadores que deberíamos analizar y a los que podríamos dar seguimiento son: las exportaciones e importaciones de bienes, tanto